Hola, soy Carla Durán y voy a hablarles sobre la estética de la música, tomando como referencia un texto de Karl Dalhaus de 1996, donde habla sobre este tema. Y bueno, dentro de este texto encontramos otros subtemas como lo son la música como texto y obra, la música instrumental, la música pragmática, el estado de ánimo y la estética, el sentimiento y la estética y el juicio, también el gusto. Entonces, bueno, comenzando por la música como obra y texto, eh, una de las primeras ideas que nos presenta el autor refieren a que la música es un objeto estético y su objetualidad comienza o se muestra cuando el oyente termina de escuchar la pieza musical. Esto, esto me hizo pensar, ya que nunca lo había tomado de esta manera y nunca también no lo había visto de esta forma, pero tiene total sentido para mí, ya que pues sí, es bastante coherente que el oyente pueda como encontrar algún sentimiento, pensamiento o juicio, pero hasta el final de la obra, ya que haya visto dónde termina y cómo está compuesta. También habla sobre que la música alcanza existencia hasta que termina, que bueno, es como reforzando la idea que acabo de comentarles. En cuanto al significado musical, se habla de que no se puede desligar sobre el hecho sonoro. No hay uno sin el otro y deben de estar en conjunto, ya que funcionan de esta manera. También de este mismo tema habla sobre que el significado de la música es una suma de relaciones de sonidos que componen a una misma obra. Y después el autor comparte que en la antigua música funcional la obra era un ejemplo de género y esto se fue perdiendo con el tiempo. Esto que acabo de mencionarles fue como a finales del siglo XVII, donde el género era pues clasificado de esta forma, pero después de esta época pierde sustancialidad y, y se convierte en un concepto más abstracto. Ya pasando a la estética como sentimiento, bueno, encontramos información sobre que el estado de ánimo hace pensar en lo complejo de los sentimientos, ¿no? Y el oyente se sumerge en esto, pero bajo su propia condición. Total coherencia esto que se menciona, ya que el individuo solo se puede remontar a aquello que ya conoce y a aquello que tiene como de primera mano, que ha vivido, que ha sentido. También encontramos aquí a Kurt Hobart, que menciona que los caracteres sentimentales de la música se coinciden como el objetivo. Y no creo que solo en la música, pienso también que dentro de todas las artes lo sentimental es bastante importante y es una pieza clave dentro de la elaboración de cualquier obra de arte. Y bueno, ya pasando a la música instrumental, esto se refiere a la que está en una base de instrumentos sin acompañamiento vocal. Eh, una de las principales características es que es una de las más difíciles de todas las artes y concuerdo, ya que a mí me parecería bastante complicado realizar una obra a base de sonidos y que estos mismos sonidos te revoquen a algo, lleven a otros lugares, a otros pensamientos o reflexiones, pero simplemente con las melodías, no acompañado de la voz. Y bueno, también menciona que la música que se llamaba absoluta, esta era la que se referenciaba como un lenguaje en sí misma, también instrumental, no era tomada en serio y se rechazaba como un
sentido vacío que se tenía, la tomaban como inanimado. Ese era un problema para la música absoluta. Y en cuanto a la música instrumental, si no se obtenía una finalidad como comprensible, era considerada también que no decía nada y que no tenía elocuencia. Había como ciertos parámetros para medir esto. Y por último, dentro de este tema, se habla que situarse en un estado anímico o llevarlo más allá era como la esencia de la música instrumental, pasar de lo terrenal, de lo simple, de lo que encontramos a simple vista, sino que se buscaba ir más allá. En cuanto a la música programática, bueno, esta tenía un antecedente por el siglo XIX. Antes de esta existía la música descriptiva, pero fue evolucionando, fue dando paso y después en el romanticismo fue como la música programática obtenía más relevancia en este tiempo. Y bueno, una característica de la programática es que está compuesta para referenciar algo externo. Esto puede tener como ejemplo que se puede hacer una melodía, pero para hacer referencia a algún hecho histórico. No es como si fuera hecha nada más por hacer, sino que tenía una finalidad. De igual forma que la anterior era instrumental, su base eran los instrumentos, y tomando en cuenta lo que habíamos comentado de la música absoluta, esta habla sobre que la música absoluta tenía como una regla musical. Entonces, he ahí la diferencia entre ambas. Bueno, también encontrábamos partidarios en la música programática que hablaba sobre cómo ejecutar las intenciones del espíritu. Era más sobre ese tema, el espíritu y los sentimientos. En cambio, sus adversarios hacían más referencia a lo psicológico, eran como esta contraparte. Y también una de las características principales es que la música programática se dice que la imparcialidad en el oyente es una carencia. Esta imparcialidad daba como un sentido en menor grado de importancia hacia la música programática, y por eso era importante tener bien estructurado esto como que se quería compartir. Y bueno, por último encontramos el juicio del arte y del gusto, que es una idea para mí bastante clara, pero me parece importante mencionarla también. Y habla sobre que una melodía puede parecer bella, puede parecer perfecta, pero eso no quiere decir que nuestros sentimientos sea algo que podamos disfrutar. Bueno, con un poquito más de estructura, esto dice que la secuencia de sonidos podría ser perfecta, pero no significa que esto debe provocar algo bello, sino que podría ser lo contrario también. El oyente podría encontrar una melodía que no le parezca buena, pero que disfrute escucharla. Y bueno, eso fueron algunas de las ideas que para mí fueron más importantes durante mi lectura de texto y que quería compartir. Muchas gracias.